Bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy nos metemos de lleno en un tema que de verdad os va a volar la cabeza. Vamos a analizar la visión del futuro de Mo Gaudat, un exdirectivo de Google. Y agarraos, porque su idea es que para llegar a una especie de paraíso, primero tenemos que pasar por un infierno. Así que preparaos, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar nuestra forma de ver las cosas. Fijaos qué manera de empezar. Gaudat no se anda con rodeos. No dice a lo mejor o es posible, no. Él afirma, con total seguridad, que esto es inevitable. Es una advertencia directa, a bocajarro, que es la base de todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, para entender esta predicción tan heavy, este es nuestro plan. Primero veremos su advertencia, luego por qué cree que pasará, después la solución radical que propone y finalmente la gran pregunta, el precio a pagar por esa posible utopía. Vale, vamos con el primer punto. Una distopía de 15 años suena fatal, ¿verdad? Pues la pregunta es, ¿cómo es exactamente ese futuro tan oscuro? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo vamos a estar metidos en él según Gaudat? Ojo a esto, porque le pone fecha, entre 12 y 15 años. Y lo más fuerte es que no es algo que vaya a empezar, es que según él ya ha empezado. Dice que en 2026 lo veremos mucho más claro y que para 2027 el bajón será evidente. Vamos, que estamos hablando de algo que está a la vuelta de la esquina. Y que quede claro de qué hablamos. Una distopía. Esto no es una peli de ciencia ficción, ¿eh? Gaudat habla de un mundo con mucho más control, más vigilancia, donde te obligan a seguir la corriente. Un sitio donde la libertad, vamos, la que conocemos ahora, estaría en peligro de verdad. Y aquí viene el giro de guión. Porque cuando todos pensamos que la IA es la mala de la película, Gaudat dice, Nanay, el problema no son las máquinas. El problema, y lo dice así de claro, somos nosotros. O más bien, los que mandan. Mirad, la IA es solo una herramienta superpotente, eso sí, pero como cualquier herramienta depende de quién la use. Si se la das a líderes que solo buscan poder, dinero y alimentar su ego, pues esa herramienta lo único que hará será amplificar todos nuestros defectos. La tecnología en sí no es mala, pero puede hacer que la maldad humana sea mucho, mucho más grande. Gaudat nos dice que hay un cóctel de varias cosas que nos llevan a ese desastre. No es un solo motivo. Es una mezcla de incentivos perversos que ya están funcionando en nuestro mundo, como la economía de la guerra o esa necesidad de tener más poder y estatus que nadie. Y pone un ejemplo que es brutal, la economía de la guerra. Mirad esa cifra, es una auténtica barbaridad de dinero. Lo que él argumenta es que las guerras no suceden, sino que se fabrican, porque dan muchísimo dinero. Y la IA, claro, puede hacer que ese negocio sea todavía más eficiente y más letal. La lógica es que es totalmente perversa. Es un círculo vicioso. Se fabrican armas carísimas, pero se quedan viejas. Solución: provocar una guerra para gastarlas, y así tener una excusa para fabricar más y volver a vender. Es un negocio que necesita la destrucción para seguir funcionando. Vale, hasta ahora el panorama es bastante negro, lo sé. Pero aquí es cuando Gaudat nos lanza su propuesta. Una solución que, como poco, es para que te explote la cabeza. Un momento en el que, para salvarnos, tendríamos que soltar el volante. Y esta es la pregunta del millón. La pregunta incómoda que nos pone sobre la mesa. A ver, seamos sinceros. ¿Y si una máquina, sin ego, sin codicia, sin ganas de poder, pudiera gobernar el mundo mucho mejor que nosotros? ¿Y si fuera más justa y más eficiente? Su razonamiento se basa en una idea de la física en realidad muy simple. La naturaleza siempre busca el camino más fácil, el que gasta menos energía, pues una IA superinteligente haría lo mismo. Y la guerra, el conflicto, la pobreza, son un derroche de energía y recursos brutal. Una inteligencia de verdad lo vería como algo estúpido que hay que eliminar. Ahí está la diferencia clave. Es que es como la noche y el día. Mientras que nuestros sistemas se basan en que unos pocos acumulen poder y dinero, una IA buscaría el bienestar de todos. Los objetivos son totalmente opuestos. Venga, vamos a soñar un poco. Imaginemos que le damos las llaves del mundo a esta IA. ¿Qué nos encontramos? ¿Cómo sería esa utopía de la que habla Gaudat después de haber pasado por el infierno? Pues lo que describe es un mundo de abundancia casi total. Un mundo donde nadie se preocupa por pagar las facturas o por tener comida en la mesa. Y eso nos liberaría a todos para poder dedicarnos a lo que de verdad nos hace humanos. Crear, conectar con otros, buscar un propósito, vivir en definitiva. Y los números que da son de locos. Mirad la tabla. Con un trocito muy pequeño de lo que nos gastamos en armas, cada año podríamos acabar con la pobreza extrema y el hambre en todo el mundo. Costaría menos del 15% de ese presupuesto militar. Es que es para que nos explote la cabeza. Claro. La pregunta es, ¿si las máquinas lo hacen todo? ¿De qué vivimos? Pues aquí entra en juego la famosa renta básica universal. Un sueldo garantizado para todo el mundo, simplemente por existir.
Así se asegurarían de que todo el mundo tuviera sus necesidades cubiertas. Ya esta es la conclusión final y la más potente. La tecnología para crear este mundo mejor ya la tenemos. O casi. El verdadero muro no es tecnológico. El muro está en nuestra cabeza, en nuestros sistemas basados en la idea de que no hay para todos, en el ego y en el poder. Bueno, y después de todo este viaje, desde el infierno de la distopía hasta el cielo de la utopía, llegamos a la pregunta final, la pregunta del millón que Gaudat nos deja en el aire y que creo todos deberíamos hacernos. Al final, todo se resume en esto, la elección entre una distopía humana o una utopía gestionada por una IA. Y el precio para llegar a esa utopía es soltar el control, dejar de estar al mando. Y la pregunta no es si se puede, sino si queremos, si estamos dispuestos a pagar ese precio. ¿Tú qué harías? Ahí lo dejo.